crear enemigos, ¿no? Que es también parte del mecanismo de estas nuevas derechas. Pero yo creo que la nueva derecha lo que hizo fue tomar el liberalismo, lo vació completamente de contenido, lo usó como una etiqueta de marketing. En tiempos de transformaciones profundas, polarización creciente y búsqueda de nuevos liderazgos, necesitamos hablarnos y escucharnos más. Entender, más allá de la coyuntura, los factores, los conceptos y las ideas que enmarcan el debate político y el futuro que nos espera. Por esto, diseñamos un nuevo contenido dentro de Bajo la Lupa. Se trata de una serie de entrevistas con protagonistas clave en el panorama político latinoamericano. ¿Qué buscamos con esto? Escuchar con atención a quienes hoy influyen en el rumbo de nuestra región. Soy Laura Vargas y te doy la bienvenida a esta miniserie Palabras bajo la lupa, un proyecto de diálogo político. Hoy conversaremos con Antonella Marchi, politóloga y pensadora liberal argentina, autora de La Nueva Derecha, que es, que defiende y por qué representa una amenaza para nuestras democracias. Antonella, ¿cómo te gusta que te presenten? ¿Como politóloga, como escritora, como pensadora, como retadora de ideas? ¿Cuál es tu mejor descripción? Y yo diría politóloga, autora también, por ahí va. Bien. ¿Y provocadora sirve? Intento mover un poco las ideas preestablecidas muchas veces desde adentro, ¿no? Incluso rompiendo un poco con todo, generando inquietudes y también intentando que la gente piense de manera crítica, ¿no? Romper con muchas cuestiones que están establecidas y con las que uno a veces nace a partir de un entorno, y que pueda cuestionárselas. Yo creo que eso es un poco lo que al menos a mí me gusta hacer, que la gente se cuestione las cosas. Y en términos políticos, como está todo el mundo luchando con que no encasillen a la gente, pero a todo el mundo lo terminan encasillando. Si tuvieran que encasillar y serviría ponerte una etiqueta, ¿cómo te gustaría que te encasillen? Bueno, el tema de las etiquetas, y de hecho es algo que yo trabajé un poco en mi libro anterior, que se titula Ideologías, ¿no? Es una especie de guía para identificar cómo han cambiado las ideas políticas y las ideologías como tal, como nombres, a lo largo de estas últimas décadas, ¿no? Porque tal vez, no sé, 10 años atrás decir que uno era liberal no es lo mismo a lo que hoy se entiende como liberal o incluso la misma palabra socialista. Mucho depende también del propio contexto, de la cultura, del país del que hablamos. Digo, no es lo mismo ser o declararse socialista o socialdemócrata en un país como Estados Unidos o hacerlo en un país como, por ejemplo, Argentina o cualquier otro. Por eso yo durante mucho tiempo insistía, ¿no? en la palabra liberal, en la idea de liberalismo como una, digamos, como una tradición de ideas muy, muy rica, con mucha historia, que de hecho aparece generando nace planteando la importancia de separar la religión del poder. Hoy lamentablemente se está retomando esa relación y muchas veces en nombre del propio liberalismo, lo que me parece totalmente terrible. Yo insistí mucho tiempo desde el liberalismo, o lo que entendía como tal. De hecho, escribí el manual liberal, ¿no? Una especie de guía como para ir atajando o defender lo que quedaba, ¿no? De ese concepto que se ha tergiversado mucho, así que en otro momento decía, lo trabajaba por ahí. Algo que se ve mucho en América Latina es que presentarse como una persona que es de derecha, de centro derecha, o que sencillamente no se autopercibe como una persona de izquierda, inmediatamente está tachado como una persona anti-Estado, anti-igualdad, anti-justicia social, anti-sociedad, ¿no? Y es Ujú. algo poco combatido en la discusión política, de tal manera que quienes trabajan estos temas pueden percibir, al menos hay como una suerte de animosidad a nivel político, de que las personas que se asocian a la izquierda están del lado del bien y que cualquier persona que cruce la línea del cero hacia la derecha está más vinculada con el mal, ¿no? Ujú. ¿Por qué es tan poco pop ser liberal? Ujú. Bueno, esto lo pienso otra vez con lo que comentábamos al principio, cómo han cambiado, e incluso cómo en nuestra propia región hablar de izquierdas y derechas sigue siendo algo
lo que hay que ponerle el ojo y que cambia y que ha cambiado con el tiempo, ¿no? Pero creo que, fíjate, a mí me pasaba mucho, incluso dentro de movimientos que se llamaban liberales o que supuestamente defendían las llamadas ideas de la libertad, que hoy se convirtió en cualquier cosa, ¿no? Básicamente en una cruzada moral muchas veces en nombre de esa supuesta batalla cultural. A mí muchas veces por hablar en defensa del feminismo y no solamente el feminismo de la primera ola, ¿no? Incluso de las siguientes y lo que cada una de ellas nos da y que aporta al propio rol de la mujer, digamos, por hablar de eso, por defender eso, por poner sobre la mesa la existencia de cuestiones como la violencia de género, o por defender a distintas minorías, o por exponer que todavía existe el racismo en muchas de nuestras sociedades, eh, por defender, no sé, el derecho al aborto, a muchas cuestiones. A mí muchos me decían que yo era marxista, comunista, liber progre, marxista cultural. Entonces se utiliza mucho, ¿no? Esta manera de identificar y de encasillar y con eso crear enemigos, ¿no? Que es también parte de del mecanismo de estas nuevas derechas. Pero yo creo que la nueva derecha lo que hizo fue tomar el liberalismo, lo vació completamente de contenido, lo usó como una etiqueta de marketing. En esto me refiero tal vez al caso específico de Javier Milei en Argentina, que es uno de los que más habla en nombre de un liberalismo que no tiene nada de liberal, que no tiene nada de libre. Justo ahorita tú nos hablabas del cambio que ha tenido conceptualmente el liberalismo y para estas personas que están un poco desentendidas sería muy oportuno hacer la diferenciación entre el liberalismo, el libertario, el anarquismo, Ujú. qué es cada uno y cómo los podríamos definir. Bueno, a ver, creo que el liberalismo a lo largo de la historia, en estos últimos siglos, ¿no? Desde que aparece, y otra vez, insisto, como lo decía antes, no nace enfrentándose a una idea de comunismo o de socialismo, como muchos de los que ahora se llaman liberales, mal llamados liberales, intentan presentar, nace enfrentándose al conservadurismo, ¿no? Al conservadurismo de la época, y nace defendiendo, ¿no? Ese concepto, esa idea de libertad individual, del propio Estado de Derecho, de la división de los poderes, un concepto, una idea también de Estado limitado, pero un Estado no ausente, ¿no? Y después a lo largo de la historia se van generando estas distintas ramificaciones. Tenemos, por ejemplo, bien decíamos, ¿no? Lo de la palabra libertario, ¿no? Que es otra palabra que se puso muy de moda dentro de los libertarios. Históricamente se han conocido libertarios más asociados a izquierdas, ¿no? Hoy el libertario está más asociado, al menos el concepto está mucho más asociado a las derechas, a estas nuevas derechas bueno, Javier Milei, incluso en el caso de Estados Unidos, que es uno dentro de los que más se habla, o donde muchas personas se definen como libertarias o incluso utilizan distintos símbolos o distintas nada, cuestiones como, no sé, la bandera, por ejemplo, amarilla con la vigorita y distintas cuestiones, ¿no? Eslogans y demás. Pero, a ver, el libertario como tal, separado ya de la idea de liberal o liberal clásico, el libertario viene a plantear la idea de, digamos, llevar al mínimo absoluto, total, el rol del Estado, incluso eliminando funciones muy básicas, muy importantes que también muchos de los liberales sí ven como funciones necesarias dentro, podemos hablar de la educación, la salud, la seguridad, y para el libertario, digamos, cualquier intervención estatal en la vida privada es entendida como una coacción, ¿no? Como algo que no debería pasar. Entonces, todo para el libertario se tiene que resolver o se puede resolver, ¿no? Mediante contratos voluntarios. Para el libertario los impuestos son un robo, para mencionar algunos de las características o las cosas que plantean. Y el punto es que, digamos, dentro de los libertarios, a raíz de distintas escuelas de pensamiento económico, como pasa al menos en el caso de la escuela austríaca de economía, de la que se desprende, bueno, eh, Menger, Hayek, Mises y demás, hay una ramificación, ¿no? A lo largo
del siglo XX también, se desprende esta rama un poco más bien llamada radical, que empieza, sí, a utilizar el término libertario con la finalidad también de distinguirlo del liberalismo clásico, ¿no? Liberalismo histórico tradicional, eh, porque, a ver, en países como Estados Unidos, por ejemplo, la palabra liberal había cambiado de significado. De hecho, hoy hablar de liberalismo o ser liberal en Estados Unidos se asocia mucho más a tal vez ser socialdemócrata o tener una tendencia más anti partido republicano. Entonces ahí es cuando, mediados del siglo pasado, por ahí más o menos, se empieza a utilizar esta palabra y pensadores empiezan a definirse como libertarios, aquellos que peleaban por limitar extremadamente el gobierno en distintas áreas y promover también una especie de fundamentalismo de mercado, ¿no? Después de los libertarios, a mí siempre me parece conveniente o importante traer otra palabra que también ronda y da vueltas por ahí, que es la palabra paleolibertario, ¿no? Que en la actualidad, digamos, son la mayoría de los seguidores de pensadores como Murray Rothbard o su actual discípulo, en el caso de Hans Hermann Hoppe, o sea, personas totalmente abiertamente racistas, homofóbicas, que plantean ideas de sociedades cerradas donde no entren inmigrantes, donde no entren personas que ellos identifican como aquellos que rompen o que pueden, que corrompen la pureza o lo que llaman pureza de la sociedad perfecta religiosa también, porque el componente de la religión en esto está muy marcado, un fundamentalismo religioso. Pero bueno, todos los militantes de este movimiento paleo que hoy se conoce, que viene a combinar un poco algunas ideas de lo libertario, de cuestiones de esto de limitar al Estado, pero también suman el componente conservador en el plano moral. em, entonces, bueno, otra vez se los identifica muy fácilmente por usar esa cultura del meme hoy en día, ¿no? Y ese uso reiterativo otra vez de la viborita que muchos conocemos, o la famosa bandera de la que hablábamos antes, la de fondo amarillo con la víbora que dice, bueno, la traducción, el no me pises, ¿no? Que en realidad hoy, digamos, yo creo que la traducción a eso o la concepción que podemos tener de eso es en realidad para ellos un déjame pisarte porque tengo ganas, ¿no? Y ahí entra ese derecho a ofender del que la nueva derecha tanto habla, que es, y lo hacen en nombre de la propia libertad de expresión, ¿no? Algo totalmente tergiversado y manipulado. Pero bueno, otra vez, se parte de esta idea con pensadores como Murray Rothbard que plantean que puede existir un populismo de derechas, ¿no? Entonces el paleolibertarismo arranca por ahí, y esto se combina también con el anarcocapitalismo, y de ahí, si querés, retomamos, ¿no? La idea esa de anarquía o de anarquismo, donde claramente, o sea, hay una presentación de un Estado que no existe, donde todo se tiene que resolver, digamos, con una especie de ley de la selva, pero de ahí hay dos ramificaciones, al menos en el lado de esta llamada derecha, si le queremos poner un título, que son los minarquistas por un lado, que sí aceptan un Estado, una idea de Estado mínimo solamente para cuestiones como seguridad y como justicia, y por el otro el anarcocapitalismo, que también es muy conocido hoy en los círculos como el de Javier Milei, que él repite tanto el anarcocapitalismo, donde quieren abolir y presentan abiertamente la abolición del Estado, donde todo se privatiza, incluida la justicia, la policía, y ahí, digamos, hay una especie también de deriva de algo que es completamente opuesto al liberalismo, o al menos a lo que podemos comprender o entender como liberal, ¿no? Y se presenta hoy como la cúspide de la libertad, pero en realidad es una utopía completamente invertida, ¿no? Porque es igual a cero reglas, ¿no? Esto que hablamos de la ley de la selva, donde el más fuerte manda, donde el más fuerte gana, y si no hay normas comunes, donde no hay protección para los derechos individuales, ahí termina existiendo un poder que es bruto, donde hay monopolios, donde hay una violencia bueno, que termina generando muchas injusticias. Y el mercado en eso también se termina convirtiendo, a ver, sí, como herramienta útil, pero lo presentan como algo
como una especie de brújula ética, que en realidad no tiene nada que ver o no entra en ese propio plano, ¿no? Entonces, el anarcocapitalismo, le asigna una especie de racionalidad moral al mercado que no tiene, ¿no? Qué sé yo, si alguien vende órganos, por ejemplo, o la propia esclavitud, digamos, ellos dicen, bueno, mientras haya una especie de acuerdo voluntario, está todo bien, y lo presentan. Esa perspectiva, ese componente moral, perdón, ese Ujú, componente moral que tú mencionas, que sería como el diferenciador de esta discusión de las ideas políticas, ¿no? Que ujú. saca un poco lo racional y lo convierte en una batalla más por los códigos morales que puede tener o no la sociedad, nos lleva a instalar una palabra que quizás es necesario, que es la palabra de conservador. ¿Qué pasa Ujú. con el conservadurismo en todo esto? No sé, por ahí, Laura, tenemos justamente una pregunta que habíamos elaborado sobre ese tema, porque en las derechas el conservadurismo está instalado. Sí, justo lo mencionabas ahorita y a mí me parece que es muy importante como para nuestros oyentes, para que nuestros oyentes puedan hacer la distinción, dónde termina uno y dónde comienza el otro y cómo funciona esto justo al interior de los partidos, porque a veces es muy difícil entender esa línea. El mundo de las ideologías es una especie de biblioteca con los libros todos desordenados, donde querés encontrar historia y encontrar ficción y está todo muy confuso. O sea, la identificación de las propias ideas y las ideologías es algo muy confuso. Se intenta presentar la idea de que hay que marcar una sociedad con determinados valores morales barra religiosos que son los que tienen que regir a la sociedad, ¿no? Entonces, para eso plantean el uso del Estado, eh, para hacerlo. Ahora, recientemente escuchaba también el que se implementa en Argentina el servicio militar voluntario, ¿no? Pero otra vez, la reincorporación de muchos componentes que históricamente han, digamos, marcado al ser humano como algo que tiene que estar eh, digamos, a merced de lo que mande o de lo que dictamine un Estado o un gobierno en este caso, en este sentido, donde nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Guiados muchas veces por textos sagrados, religiosos y demás. Pero lo que pasa con esta nueva derecha es que hoy dice, bueno, ese conservadurismo tradicional no dio los frutos necesarios para seguir avanzando y enfrentando, ellos dicen, ¿no? A este peligro del comunismo, donde hoy realmente en el mundo no hay comunismo, no hay comunistas, pero sí hay muchos anticomunistas. Entonces entramos otra vez en ese juego, diría, neomacartista, donde otra vez hay una persecución y a todo lo que no les gusta o todo lo que va en contra de su moral conservadora se lo denomina o se lo cataloga como comunista, usando ese fantasma otra vez. Em, y bueno, y entramos en ese círculo, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco la distinción, desde donde te dicen, bueno, la vida hay que vivirla de una manera puntual, de una manera determinada, y estas nuevas derechas aparecen criticando tal vez, pero sí teniendo, ¿no? Como base histórica o lo que les da ese pilar, ¿no? O la piedra fundacional que es el conservadurismo, pero lo critican tradicionalmente y dicen, bueno, hay que hacer un conservadurismo, pero mucho más radical, mucho más profundo, y en eso desembocan también estas nuevas derechas, ¿no? Antonella, ahorita tú nos mencionabas sobre el auge de, sin duda, nuevas tecnologías, la hiperconectividad, pero también has abordado el surgimiento o resurgimiento de prácticas que creíamos que ya habían pasado o ya no estábamos, digamos, teniendo presente en nuestras sociedades. Y en ese sentido, ¿tú cómo ves el auge del radicalismo político y cómo se ve eso frente al liberalismo? Bueno, en eso yo creo que el liberalismo ha quedado, digamos, en los márgenes, ¿no? Un poco, tal vez como palabra, otra vez vuelvo a decirlo, pero vuelve a surgir esta ola, digamos, neorreaccionaria, que plantea o que presenta que la vida tiene que ser de una determinada manera. Y sí, los partidos políticos se ponen cada vez más radicales porque también influye mucho esta cultura, otra vez, la cultura del meme, de la viralización, de los mensajes violentos, el auge de los discursos de odio, ¿no? Y parece ser que
ser bully da votos. Entonces los políticos se terminan imitando y terminan jugando a ver quién es el malo de la clase, y entran en lo que yo llamo, ¿no?, ese derecho a ofender, que parte también de pensadores como Jordan Peterson, al menos en el caso de Norteamérica, que también plantean cuestiones, sí, demasiado, eh, digamos, que hoy creo que son peligrosas para la idea de sociedad libre, para la idea de la propia democracia, porque también son antidemocráticos, rechazan el concepto de democracia. El propio Javier Milei nunca estuvo de acuerdo, al menos en defender esa palabra y la democracia como tal. Y fíjate que además terminan reivindicando muchas de las dictaduras o los procesos militares, que ha vivido nuestra propia región, ¿no? Al menos muchos, algunos no lo dicen, pero hoy creo que se están animando mucho más. No sé, en el caso de un Chile, por ejemplo, muchos de ellos les encantaría tener otra vez a un Pinochet, donde otra vez en el caso de Argentina se vuelve a reivindicar o se empieza a hablar de la última dictadura militar como lo presentan, ¿no? Ellos, o como una guerra donde hubo excesos y bueno, apelando otra vez al propio lenguaje que usaba la última dictadura militar, en la que de hecho desapareció o fue desaparecido mi abuelo paterno en el año 1977, por pensar diferente. Y otra vez, entramos en un mundo, en una sociedad en la que se permite otra vez este tipo de discursos con tal de destruir al otro, ¿no? Hasta aquí llegamos por hoy. Déjanos tu opinión en los comentarios sobre esta nueva serie Palabras bajo la lupa. Nos interesa conocer tu valoración. Visita dialogopolitico.org para leer sobre la política global y latinoamericana. También regístrate en nuestro newsletter para recibir cada semana lo más relevante en tu mail. Y suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, Evox o cualquiera de las plataformas que utilices para escucharnos. Yo soy Laura Vargas y esto fue Palabras bajo la lupa, una miniserie de diálogo político, un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer. Nos escuchamos pronto.